Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes y poder tener un diálogo franco, directo, con un joven aquí de la ciudad de Ibagué, con quien vamos a estar tocando temas interesantes de los avances legislativos que hemos tenido en los últimos días, pero también de la realidad del país con respecto a los jóvenes. Él es Joaquín Acosta, ahora se lo voy a presentar, pero antes, esta es un pequeño resumen de su hoja de vida. En esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, conversamos con Joaquín Acosta, con quien hablamos sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, importancia de las juventudes en la política colombiana y vacunación contra el COVID-19 en jóvenes. Es administrador de obras civiles y diseño arquitectónico, además empresario y un enamorado de la política. Fue edil de la Comuna 6 de la ciudad de Ibagué durante el periodo del 2016 al 2019. Asimismo, se desempeñó como coordinador político de juventudes. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, él es Joaquín Acosta, nuestro invitado el día de hoy. Y aquí lo tenemos. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta emisión. Representante, muchas gracias a usted por la invitación y encantado de estar en este podcast. Bueno, Joaquín, vamos a hablar un poco de una ley que entró en vigencia hace unos pocos días y es la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley pensada precisamente para mejorar la seguridad en las ciudades. Hay unos temas que han causado algún tipo de polémica y me gustaría tratarlos con usted. Por ejemplo, cuando se habla de diferenciar el derecho a la protesta del vandalismo, de cómo una cosa es garantizar el derecho a la protesta que tiene cualquier persona, pero otra cosa es alcahuetear el vandalismo, y por lo mismo la ley trae unas medidas mucho más severas para quienes vandalicen los edificios públicos, para quienes vayan y rompan las ventanas de los ministerios, de las alcaldías. Han llegado al extremo de quemar los CAI, las estaciones de policía. Entonces ahí estamos fortaleciendo la seguridad ciudadana desde la perspectiva de endurecer las penas para los vándalos. ¿Qué opina usted al respecto, Julián? Bueno, ahí me parece muy interesante ese tema porque obviamente nosotros en un Estado social de derecho como el que estamos en Colombia, pues está el tema de la libre protesta y eso es muy importante. Nosotros tenemos como que, digamos, ustedes como congresistas tienen que respetar ese derecho, que es un derecho fundamental, pero también tenemos que hacerle entender a la ciudadanía que este derecho también conlleva unos deberes y esos deberes es no ser vándalos, porque uno ya pasa el tema de la protesta hacer un tema ya de un acto vandálico como lo vimos en las pasadas, digamos en el pasado paro. Los CAI, quemados los CAI, dañando también entidades públicas, que eso termina siendo, terminamos los colombianos pagando esos daños de esos vándalos que vienen, digamos, a organizar este tema e infiltrarse en medio de una protesta social. Eso es muy importante. Una cosa es el derecho a la protesta, que lo tenemos todos los colombianos y que se sigue garantizando, y otra cosa es alcahuetearle a los vándalos, a los que se camuflan en las protestas para delinquir, porque entonces desdibujan la protesta. Entonces la gente lo que termina pensando es que todos los que protestan son vándalos y no es verdad. El que llegue a una protesta a vandalizar, pues tendrá que responder. El que esté protestando pacíficamente podrá seguir protestando de esta manera. Joaquín. Y eso es muy importante porque así mismo le está garantizando al ciudadano que en ese momento no está protestando su seguridad, porque mucha gente, digamos, sale a virar o está en ese momento donde va pasando la protesta y pues la gente lo que hace en estos momentos es tener temor de que lo van a robar, de pronto que van los mismos comerciantes a cerrar sus establecimientos comerciales porque se sienten afectados en ese momento por un grupo reducido que se infiltra dentro de esa protesta para vandalizar, y eso me parece muy bien que esa ley ya llegue un poquito más fuerte en el tema de penas. Otro tema importante de la ley, Joaquín, y es que la reincidencia va a jugar un papel muy importante de aquí en adelante. De manera que no sigamos viendo esas personas que se roban un celular en la calle, que se roban una cartera en la calle. Uno ve a la fuerza pública haciendo un esfuerzo para capturar a estas personas y llevarlas a la cárcel. Pero a los 2 o 3 días uno vuelve y los ve otra vez en la calle. Y entonces reinciden 1, 2, 5, 10, 15, 20 veces y no les pasa absolutamente nada.
Ahora con esta ley de seguridad ciudadana va a cambiar esa realidad y estas personas van a estar en la cárcel. Eso me parece muy interesante porque eso lo que hace es que el ciudadano pueda empezar a denunciar. ¿Por qué el ciudadano no denuncia? Porque dice, yo voy a denunciar a X persona que me robó el celular, pero se demora más digamos, entrando al CAI de policía que volviendo a salir a delinquir. Y eso es muy importante porque le está brindando la oportunidad al ciudadano que pueda denunciar y que esa denuncia sea efectiva. No como mucha gente dice, pero yo para qué denuncio si me demoro más yo en la fiscalía o en el CAI de policía interponiendo la denuncia, que este ladrón o esta persona que está cometiendo un delito pues sea afectado. Con un agravante, ¿no? Y es que, pues, infortunadamente se está perdiendo el respeto por la vida. Y uno lo que está viendo es que estas personas ya están, primero asesinan a la víctima y después la roban. Ya han llegado a un extremo tal que no tienen ningún tipo de respeto por la víctima. Entonces, una persona que va a hacer una denuncia y dice, venga, pero yo voy a denunciarlo, y a los 2 días me voy a volver a encontrar con esta persona en la calle, y yo soy el que va a terminar corriendo peligro porque a él no le va a pasar absolutamente nada. Estoy completamente de acuerdo en ese tema, pero también hay que mirar que por eso la misma gente que se está viendo afectada, los comerciantes, están tomando, digamos, la ley por su propia mano, que tampoco está bien hecho. Pero pues digamos que la gente, al ver que estas personas se demoran más poniendo la denuncia que ver a ese delincuente en la calle, pues lo que hacen es tomar esas medidas. Y con esta nueva ley, eso lo que le va a brindar a la ciudadanía es mucha más seguridad. Un tercer tema muy importante en la ley, Joaquín, y es garantizar la vida de las personas que asisten a los eventos masivos. Estamos viendo cómo ir al estadio se convirtió en un peligro, ir a un concierto se convirtió en un peligro. Entonces ya aquí con la nueva ley de seguridad ciudadana queda prohibido el uso de armas blancas en las cercanías de los estadios y en las cercanías de los conciertos. De manera que no haya excusa para que sigamos viendo cómo un hincha pierde su vida sencillamente porque tiene la camiseta de uno u otro equipo de fútbol, o que una persona va a un concierto y termina arriesgando su vida solamente por ir a un concierto. Pero más interesante que ese tema es lo que viene en esa misma ley, en ese mismo tema, que es la prohibición de porte de armas y el castigo de porte de armas blancas en el transporte público, porque ahorita se está viviendo mucho. Es imposible que hay gente que ya le dé miedo montarse al transporte público, porque en el mismo transporte público, en el bus, pues los van a robar, porque mucha gente empieza con ese transporte de arma blanca que es supremamente delicado. Y en el tema de los conciertos y los estadios es muy bueno este tema de esta ley, porque vemos que ya la gente, digamos, y nosotros, digamos, que se vio evidenciado en la final del año pasado, que empezaron, la final del año pasado, que mucha gente estaba asustada porque X o Y hinchas estaban armados y estaban armando, digamos, ese problema, y la gente ya inclusive a la gente le da miedo ir al estadio por este tema de que los hinchas mantienen, digamos, armados, las peleas entre una y otra barra. Entonces eso como que fortalece un poquito más y le da más institucionalidad a estos escenarios. Es que sin lugar a dudas lo que la gente está pidiendo es justicia. Y usted bien lo mencionaba con el tema del transporte público, adicionando al tema de los conciertos, al tema de los estadios de fútbol. En ningún tipo de escenario masivo o lugar en el cual confluyan varias personas, tiene por qué haber personas con armas blancas. Las armas blancas están rotundamente prohibidas, y qué bueno que ahorita hayamos podido lograr sacar esta ley adelante, que ha sancionado el presidente de la República en esta semana. Entonces, bueno, Joaquín, cambiando un poco de tema, Joaquín, hablemos del tema de los jóvenes, de cómo vemos un escenario muy proclive para los jóvenes, pero también vemos con preocupación que hace un par de meses tuvimos una elección de jóvenes a los consejos municipales de la juventud y no hubo la participación que se esperaba. ¿Qué podemos analizar de ese fenómeno en donde sí, los jóvenes por un lado reclaman espacios de participación, pero por otro lado pues nos quedamos esperándolos en las elecciones? Bueno, yo creo que los jóvenes pedían, digamos, han venido pidiendo unos escenarios importantes sobre el tema de participación en política y que ser tomados en cuenta, pero en estos momentos lo que nos evidenciamos es que esa elección de los consejos
de Juventudes, pues realmente no tuvo la importancia que tenía, además por dos motivos. El primero, la falta de recursos. El gobierno nacional y la registraduría pusieron todo para que esta gente pudiera, digamos, ejercer ese derecho, pero vimos que los mismos movimientos y partidos políticos los dejaron a un lado como siendo una elección no muy importante para ellos. Y yo creo que en estos momentos eran los jóvenes los que tenían que empezar a empoderarse de estos procesos, que los que los hicieron fueron muy pocos. Usted de alguna manera le echa la culpa a los partidos políticos. Y yo, pues obviamente, que como perteneciente a un partido político, yo se la devuelvo de la siguiente manera. Si los jóvenes dicen que no les gustan los partidos políticos, entonces, ¿qué pasó con todos esos jóvenes que se lanzaron por movimientos independientes? Ahí no hay partidos de por medio, pero tampoco hubo la participación que se esperaba, ni para votar por los candidatos de los partidos, ni tampoco para votar por los candidatos de los movimientos independientes. Y tiene toda la razón, no solamente la culpa es de los partidos políticos, yo le echo la culpa a las organizaciones porque habían listas independientes, digamos esas listas independientes que se fueron a recoger firmas para poder participar en esta elección y no, digamos que recogieron una cantidad de firmas pero no hicieron el trabajo como tenía que hacer para que estos jóvenes salieran. Las organizaciones, porque también había un espacio para estas organizaciones que tampoco hicieron absolutamente nada para que esta elección fuera un éxito. Entonces lo que vemos es que hablan mucho de los jóvenes, tratan de visibilizarlos en cierta manera, pero cuando son los escenarios políticos precisos para ellos, pues los dejan como aislados y a un lado, como que solamente buscan ese protagonismo en estos momentos que son el tema de elecciones. Entonces los jóvenes son importantes para las elecciones de Congreso, Presidencia y las regionales, pero los jóvenes no son importantes para hacer una elección como son las de los propios jóvenes en los consejos municipales. Yo quisiera, y en eso voy a diferir de usted, yo quisiera dejar de buscar los culpables y yo por otro lado analizar que las dinámicas políticas también tienen unos procesos dentro de los cuales lo que esperaría hacia adelante es que los jóvenes que participaron en esta primera vez, bien sea solamente como candidatos, o bien fuera como también electores, que se concienticen de la necesidad de participar activamente en los procesos democráticos. No solamente en los procesos en los cuales ellos son los candidatos, sino en todos los procesos políticos. Es importante que haya una participación que se corresponda con la pirámide poblacional de nuestro país, de los jóvenes. Que así como tenemos un gran número de jóvenes actualmente en nuestro país, que también los veamos participar de los procesos democráticos. Somos unos privilegiados en Colombia que tenemos una democracia que nos permite a todos participar activamente en las elecciones, que ojalá y que los jóvenes se enamoren mucho más de estos procesos electorales, que ojalá y que también participen, tanto cuando son ellos los candidatos como cuando no lo son, pero que los veamos participando. Es necesario ver activos a los jóvenes en la política. Sí, Joaquín. Sin lugar a duda, los jóvenes juegan un papel supremamente importante en todos los escenarios. Y esos escenarios han jugado un papel tan importante que hoy, afortunadamente para ellos, existe la ley de la vivienda. En el gobierno del presidente Duque se entregó la mayor participación económica para el tema educativo. Entonces, en estos momentos, ahí se le está diciendo a los jóvenes que sí realmente son importantes. Y la ley del primer empleo. Y la ley del primer empleo. Son cosas importantísimas que ha venido haciendo y trabajando desde el gobierno para que estos jóvenes tengan no solamente una representación, sino que tengan unas garantías mínimas, por ejemplo, el tema de la educación, el tema del empleo y el tema de la vivienda. 3 cosas fundamentales en la vida que en este gobierno pues empezaron a hacer. Pero también hay que decirle a esos jóvenes que digamos, así como se les está entregando unas herramientas a los jóvenes, ellos también tienen que devolverlo en el tema de la participación política en estos momentos tan importantes en el país. Así es, Joaquín, estoy totalmente de acuerdo en que esto tiene que haber reciprocidad. Bueno, Joaquín, analicemos un poco también lo que ha venido pasando en el proceso de vacunación en nuestro país. Cómo tenemos un proceso de vacunación que ha sido exitoso en su conjunto. Tenemos más de 70 millones de vacunas aplicadas actualmente en el país, pero también comenzamos a ver unos movimientos antivacuna que de alguna manera se rehúsan a vacunarse y
dentro de esos movimientos antivacunas vemos muchos jóvenes. Yo he hecho mucho énfasis en la necesidad de vacunarse. Pero ¿cómo cree usted que podemos convencer a esos jóvenes que aún no se han vacunado de que lo hagan lo antes posible? Bueno, yo creo que ese tema de las vacunas ha venido siendo un pilar muy importante para el tema de empezar a salir de esta pandemia. Y creo que es algo que todos los ciudadanos deberían empezar a tener ya su esquema de vacunación. Esos movimientos, ¿por qué vienen? Es el tema de la desinformación. Yo creo que en estos momentos el gobierno se tiene que centrar un poquito más en el tema de informar cuáles son los beneficios de la vacuna, por qué tenemos que vacunarnos y no solamente enfocarnos en por qué, o sea, en decirles dónde van a ser los puntos. Creo que ese tema de la pedagogía, en redes sociales vemos muchas cosas, que es que este se murió porque le aplicaron la vacuna o este le dio tal cosa. Esas son cosas que la organización, un montón de mentiras. Que le salió un tercer ojo, que va a quedar estéril. Exacto, entonces en todo ese escenario, de lo que debe hacer el gobierno en estos momentos para que estos movimientos pues no tengan un fundamento, es que la Organización Mundial de la Salud salga con un comunicado diciendo cuáles son realmente los beneficios y cuáles son los, digamos, los contras de vacunarse. Yo en estos momentos afortunadamente tengo ya mi esquema de vacunación completo, he sido muy juicioso porque pues obviamente quiero cuidar mi vida y cuidarle la vida a los demás. Entonces digamos que ese es un mensaje también que tenemos que hacerle llegar a los colombianos. Eso es muy importante. Acabamos de arrancar esta semana con el regreso a clases. Los niños volvieron otra vez a los colegios. Qué bueno que en este regreso a clases los padres que aún no se han vacunado, los profesores y los niños y jóvenes se vacunen, que los padres lleven a vacunar a sus hijos, que no nos toque devolvernos al confinamiento en el que estábamos el año anterior, sino que podamos continuar con esta reactivación económica, reactivación académica, esta reactivación segura que ha permitido que el país vuelva otra vez a andar y que nos tiene como uno de los países en el mundo con una reactivación económica mejor gracias al éxito en la vacunación. Bueno, Joaquín, me toca ya despedirlo, pero antes de despedirlo, no sé si quiere enviar un mensaje usted a todos los televidentes del canal del Congreso y de los canales locales del departamento del Tolima. Bueno, enviarles un mensaje de decirle que realmente en estos momentos tenemos que salir en las próximas elecciones masivamente a votar. Yo creo que tenemos que empezar a hacer cambiar ese chip de que las elecciones no son importantes. En estos momentos estamos viviendo un momento supremamente importante para el país. Tenemos que empezar y seguir llevando esa trayectoria que venimos haciendo y pues decirles que ese tema de la vacunación también es invitarlos a vacunarse a cada uno de ustedes, pensar no solamente en usted, sino en las demás personas y empezar a mirar que estas nuevas nuevas mutaciones del virus que el Omicron, que es, con ese tema de la vacunación, pues vamos a salir adelante y ojalá nosotros muy pronto ya estemos sin ningún tipo de restricción. Bueno, no queremos ver abstencionistas ni en las elecciones ni en la vacunación. Necesitamos que podamos lograr una vacunación exitosa de todos los colombianos. Voy a dejarlos con la agenda de la semana y ya regresamos para despedir este podcast. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, radicamos el proyecto de ley que busca volver obligatoria la vacuna contra el COVID-19, el cual pretende salvar vidas y así evitar que los colombianos volvamos a confinarnos y que haya un nuevo pico de la pandemia que no solo afecta nuestra salud, sino también nuestra economía. Es importante aclarar que estas no son las primeras vacunas obligatorias en nuestro país. Ya existe un plan obligatorio de vacunación para todos los niños en Colombia. Aquí lo que estamos buscando es garantizar que se salven la vida de los que se están vacunando, pero también de las personas que pueden terminar contagiadas por cuenta de aquellos que de manera irresponsable no se han querido vacunar. En nuestra agenda regional.
Estuvimos en Flandes caminando puerta a puerta, hablando de frente con la gente, escuchando sus inquietudes y propuestas, entregando nuestro informe de gestión porque le hemos cumplido al Tolima. Hablamos con cientos de flamencos que lograron vacunarse gratis contra el COVID-19 y han conocido nuestro trabajo desde el Congreso de la República, manifestando su decisión de sumarse a nuestro equipo de transformación y liderazgo, todo en pro de un mejor país. Seguiremos recorriendo el departamento con los tenis puestos, porque le seguimos cumpliendo al Tolima. Bueno, hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un nuevo invitado.